Okay. I'm speaking about members of the European Parliament. I want to see where they group themselves. And then we work with the groups that are clearly pro-European, pro-Ukraine, against Putin and for the rule of law. Buenos días, 8 de la mañana en una fotografía en el último debate electoral antes de las elecciones europeas en la que von der Leyen, además de Ucrania, tuvo un tema fundamental, el de tender la mano a Giorgia Meloni para intentar buscar de verdad una mayoría que de verdad le pueda poner al frente de ese movimiento, de esa fotografía para convertirse en la presidenta, renovar esa presidencia de la Comisión Europea, presidenta europea, por lo que ojo porque cambia algo la fotografía antes de las elecciones europeas alrededor de una von der Leyen que ahora sí mueve la mano alrededor o hace un paso al lado de Giorgia Meloni, con quien tuvo en el pasado ambas un movimiento de choque en varios temas. Parece que ahora hay un frente común unido para o que pueda impulsar a von der Leyen. No es que Giorgia Meloni haya dicho de una manera clara y contundente, esperará sobre todo cuál es ese movimiento o ese discurso inicial de von der Leyen cuando vaya a saltar, vaya a coger el nuevo puesto, cuando vaya a optar por ese nuevo puesto. 24 de mayo, 8 de la mañana, en una fotografía en la que esperábamos el Producto Interior Bruto de Alemania, el dato final se queda en un entorno del 0,2% intermensual, evitando sobre todo un movimiento de recesión. Se ve también que hay un movimiento importante en el year, ¿no? En ese final a un año del 0,9%. Ese parece ser el entorno en el que la economía alemana se contrajo. En el día, bueno, pero va a ser unas decimitas a la baja. Bueno, ya unas decimitas empieza a ser más. Reino Unido se acaba de meter un guantazo descomunal la economía, pero bueno, tiene ahí Sunak, Hunt y toda la tropa un lío importante de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque la economía inglesa, la economía británica está ahora mismo en los suelos, en los subsuelos de la economía. Hemos conocido ahora mismo el dato de ventas minoristas, se esperaba un menos 0,3 desde un más 0,8. Bueno, se ha dado un guantazo. Menos 2,7% interanual. Vamos, que está la demanda interna que le dicen, dame un penique, dice, quédate el tuyo, que el mío me lo quedo, que este no lo saco de aquí del bolsillico. Menos 2,7%. Menudo guantazo de las ventas minoristas en Reino Unido. Está la economía de Reino Unido, de Alemania y de Francia para hacer un triunvirato, ¿no? Para hacer un triángulo ahí del horror económico. Tenemos por otro lado lo que está sucediendo también con el dato intermensual, porque interanual cae un 2,7, se esperaba un menos 0,3, ha sido un menos 2,7. Les repito, se esperaba un menos 0,3, se ha dado un toñazo del menos 2,7%, pero si lo vemos en datos intermensuales, que se esperaba, bueno, pues una caidita de 5 décimas, venía de estar plano, pues se ha dado un lechón espectacular. Menos 2,3% solo en un mes. La caída de las ventas minoristas. Ahora empezamos a entender por qué Sunak, aunque estaba lloviendo ahí la mundial, salió a decir goodbye, que vamos a elecciones. Menos 2% también el dato de las ventas minoristas core, menos 2% frente al menos 0,8%. Y luego dices, si interanualizas las ventas minoristas core, pues ahí menos 3%. Vamos, que los datos económicos de la economía británica empiezan a reflejar lo que sí que se veía hace un año, y es que tenía un problemón descomunal Reino Unido con el crecimiento, sobre todo por culpa de la demanda interna, por culpa de cómo estaba afectando la inflación y los datos energéticos al bolsillo del contribuyente y la alimentación. De tal manera que ahora ya se empieza a ver que por eso va a elecciones Sunak también, porque tiene un lío descomunal que le va viniendo por delante con las elecciones americanas en el punto de mira el 5 de noviembre, que solo pueden hacer posterior a las elecciones, empeorar esa fotografía cuando las élites digan, se acabó, ya ha habido elecciones, ¿no? Vamos a dejar que esto fluya. Pues el movimiento entonces de la mañana viene con una Alemania que parece que calma un poco el movimiento de caída y confirma ese dato de crecimiento del 0,2% trimestral, y un dato de ventas minoristas en Reino Unido que es salvajemente negativo. Miren las bolsas, sobre todo de Asia, mostrando un camino negativo después de ver cómo la Fed podría alargar el primer movimiento de bajada de tipos de interés hasta el mes de 1, 2, 3, respondo otra vez, diciembre. Vamos,
que se van a 2025 al final, como decía David Solomon, Goldman Sachs, en la jornada de ayer, con lo que tenemos una fotografía altamente complicada para un inversor que empieza a ver que, salvo el Bitcoin barra Ethereum, ya han visto que ayer se aprobaba, miren el gráfico alrededor de cómo se anunciaba por parte de la SEC ese movimiento alrededor de la aprobación por parte de la SEC, de la manera en la que ya el ETF de Ethereum se va a poder empezar a pedir, oiga, me deja, y a partir de ahí, en ese movimiento, con ese documento que es histórico ya, alrededor del Ethereum, subió un 2% el Ethereum cuando ya se confirmaba el movimiento de permitir, de dejar que hubiese ETF de Ethereum, tampoco ha sido una saga, pero bueno, ya venía de bastante, 2 y pico %, a partir de las 8:30 vamos a analizar esa decisión con la primera entrevista del día en este Business Connection, alrededor de cómo va a afectar ahora mismo no solo a Bitcoin o a Ethereum, sino al conjunto de las criptomonedas. Para mí, miren, este es el gráfico clave de la mañana. Este es el gráfico que explica prácticamente todo. No el de Bitcoin. Alrededor de First Trust y alrededor de cómo ve en ese entorno, en esa fotografía, First Trust, un movimiento claro de cómo venimos a un año en el que, sin duda, vamos a tener un comportamiento importante alrededor de cómo la economía puede o no frenarse en este entorno, de cómo puede en este entorno hacer una devolución. Fíjense de rentabilidad. Es un gráfico clave porque nos marca también hasta dónde va a poder en este entorno ver hasta dónde puede llegar el mercado. Ahora mismo estamos subiendo más de un 10%. Sin embargo, miren este paper de First Trust, cómo se ven todos los años electorales y cómo se ha comportado el mercado por lo de selling May and go away. Pues selling May and go away and, pierde todo tu añito. Miren, dice, observaciones, First Trust. Dice, por un lado, ha habido 23 elecciones desde que el SP500 empezó a moverse en Estados Unidos. Dice, 19 de las 23 fueron positivas, con lo que ya empezamos en un entorno, llevamos más de un 10% en este año. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? Y dice, cuando gobernaban los demócratas y hubo un nuevo demócrata elegido, el total return, es decir, ese porcentaje, esa rentabilidad, fue de una media del 11%, pero si gobernaban los demócratas y fue un republicano el que finalmente fue elegido, ese beneficio al final de ejercicio fue del 12,9%. Ahora mismo las encuestas apuntan a Trump, de tal manera que para un 12,9% nos quedaría más o menos un 2% todavía por arriba al SP500, es decir, estamos prácticamente ya en ese average return alrededor del SP500. Pero la realidad es un poco más profunda y nos lleva a que, si vemos en la parte de arriba del mismo gráfico, ¿no? en la cosica esta, en la cajita esta, dice, cuando un republicano fue electo, ese año la rentabilidad fue del 15,3%, es decir, aún tendríamos un entorno del 5% por arriba para el SP500 para estar en la media, lo que no significa que no se pueda estar por arriba, primero porque esto no marca el camino, ¿no? El determinismo, ¿no? del SP500, pero nos da una idea de hacia dónde está ahora mismo pudiendo ver el inversor, cuáles son más o menos los márgenes hacia arriba. Un entorno del 15,3% significa que nos queda un 5% todavía por arriba de crecimiento para el SP500. Y a partir de ahí, fíjense, porque en año en el que ganaron republicanos, por ejemplo, Trump, lo ven en la columna de la derecha, 2016 fue un 12%, es decir, estaríamos cerquita del 12% barra de la media, pero el mercado ve que todavía hay un empuje importante hacia arriba que pudiera llevar hasta el entorno del 15%, 15,3%, dice cuando ganó, cuando fue elegido un republicano. Luego hay que meter el factor de que viene de una administración demócrata. Pero eso significa que todavía el mercado está viendo mucho camino por delante. Mucho camino por delante. Piensen, por ejemplo, cuando fue reelegido Obama, año electoral, 16%. Pues todo parece indicar que en ese entorno está Clinton, año electoral demócrata, de Obama, por supuesto, Clinton también, 23,1%. De tal manera que, vamos a ver, porque si el mercado pudiera estimar que va a haber un golpe de efecto que pueda llevar a los demócratas todavía a ser reelegidos, sea con Biden o sea con una alternativa que se pudiera tomar a última hora,
miren el rally que todavía puede tener el mercado, que es un poquito más arriba si vemos un entorno Obama o un entorno Johnson o un entorno Carter o un entorno Roosevelt. Pero sobre todo piensen Obama, Clinton, Carter. Es decir, la media está muy por encima del 16%. Está en el entorno del 20, 19, 20%. De tal manera que nos quedaría un trecho ahí enorme todavía por cubrir. Por lo que este paper de First Trust es uno de los elementos clave para que el inversor, que ahora mismo está diciendo miedo de altura, es normal, ¿eh? Es normal. Pero si es que estamos en el cielo. Más valoración, más hacia arriba, y en ese entorno, cuidado con este paper, ¿eh? Porque apunta a que quien está diciendo no, todavía se puede ir más arriba, diga sí, es que cerrar este año en un 23,8% de rentabilidad, como en la renovación de mandato de Obama o de Clinton o de Carter, es decir, por encima del 16, Obama fue un 16, sobre todo Clinton y Carter, dejaría el mercado todavía con un trecho de más del 13%. Vamos, un festival descomunal. Con lo que ahora el mercado mira este paper. Este paper es clave esta mañana, de First Trust, alrededor de cómo hay una media, un average, alrededor de esos años electorales en los que, vamos a ver si Trump o Biden, si Trump o quien sea de los demócratas, puede todavía tener una fotografía clara de darle al mercado un impulso que lo ponga en órbita lunar, que nos estaríamos yendo muy por encima de arriba, todavía desde los entornos actuales, más de un 10%, en una muy positiva valoración de cómo puede ir el mercado. Por eso muchos analistas están diciendo, sí, estamos muy arriba, pero cuidado que se puede estar todavía más arriba. Hay una portada que va a ser polémica durante todo el día, me imagino que se habrán llevado ya a Sánchez a la Moncloa para que empiece a leer en la entrevista que le han hecho a Milei. Dice The Time, The Radical, alrededor de la portada que ahora mismo centra la atención. Solve en The Economist, en los semanarios, se pueden comprar ya a partir de hoy. Antiguamente, los viernes la gente salía y todo, corriendo a comprarlos. Ahora ya los miran directamente online, pero bueno, esa portada sigue siendo clave para marcar parte de la agenda. Fíjense que hay varios detalles que son interesantes alrededor de cómo han comportado o cómo han conformado la portada. Han puesto a Milei tapando Time, ¿no? Tapa la I y la M, ¿no? Le dejan una especie ahí como con letras por los lados, que suena un poquito raro, ¿no? Y le marcan como por encima de todo, ¿no? Fíjense en la parte más metafórica, la parte más simbólica de la portada de Time, ¿eh? Es una foto donde se destaca mucho la parte de los ojos, donde se destaca mucho su figura por encima del nombre y donde para una parte demócrata, para una parte socialista, para una parte sanchista de electorado, puede entender incluso miedo alrededor de qué representa. Miren la parte simbólica de la portada, a mí me llama mucho la atención. The Radical, how Javier Milei is shocking the world, ¿no? Cómo está agitando el mundo Javier Milei. Sobre todo eso lo digan a Sánchez, que lleva unos días que yo creo que no puede ni dormir pensando en él, y la portada esta le va a dejar, como se lo hayan dejado en la mesita de noche y sea lo primero que haya visto esta mañana él y Begoña, bueno, puede ser un espectáculo la Moncloa ahora mismo. The Radical, how Javier Milei is shocking the world, en un reportaje, en un especial alrededor de Javier Milei y cómo esa política austro-libertaria, anarcolibertaria, estaría dando un shake, un golpe, una sacudida al conjunto de la economía y del sistema geopolítico internacional, plantea The Time, y también plantea cuáles pueden ser las consecuencias de que este modelo pueda extenderse. La revista Time hoy, yo me lo he leído esta mañana, el artículo, esta madrugada, claro, en el que me parece, llamativo, ¿no? Es una visión, léanlo ustedes, no les hago spoiler ni a ustedes, ni les fastidio la edición a los de Time. Vamos a claves del día, porque sé que es uno de los puntos fundamentales en la jornada, una vez que la SEC ya le ha puesto al Ethereum la posibilidad de ir hacia adelante, es decir, de ponerle ya el OK. Vamos a ver, 2%, tras un pequeño retroceso que tuvo ayer cuando se dijo que se iba a retrasar. Se va a retrasar, y ya estaban todos ya nerviosos. Pero Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, en Estados Unidos, ya ha dado luz verde a varios ETF de Ether al contado, después de que además se especulara incluso con la posibilidad de que
bueno, pudiera frenarlo. Pero es una segunda decisión histórica este año. Tuvimos la de Bitcoin y ahora tenemos esta, donde ha aprobado las presentaciones, se llaman 19B4, de Van Eck, de BlackRock, de Fidelity, de Grayscale. Repito tanto BlackRock porque llama la atención ver en un entorno donde parecía que las criptomonedas pues iban a ser una estafa, ¿no? Y aquí están todos ahora. Grayscale, Franklin Templeton, ARK21 Share, Invesco Galaxy y Bitwise. Aprobando también esos cambios de reglas dentro de la SEC que permiten, ¿no?, que los ETF de Ether pues ya estén listos y debuten en sus respectivos exchanges. Decisión histórica a pesar de una especulación que hubo durante el mismo jueves de que el regulador había investigado, ¿no?, si calificarle como un valor contrato de inversión, si ver la manera en la que incluso se podía frenar ese movimiento. Por lo que SEC va a ser uno de los elementos fundamentales junto a una economía británica, se lo hemos contado hace 16 minutos, que a pesar de unas ventas minoristas desastrosas, vamos, bajo una tremenda depresión, esas ventas minoristas, menos 2,3% en dato intermensual. Un desastre, sobre todo si ven que las ventas minoristas anualizadas es del menos 2,7%. El otro punto fundamental viene a través de unas palabras de Bostic, de la Reserva Federal, esto de que van a bajar los tipos de interés. El inversor puede empezar a quitárselo de la cabeza en Estados Unidos, en Europa o en Reino Unido, igual han tardado demasiado y debían haberlo hecho ya, pero en Estados Unidos no. De tal manera que ese planteamiento nos lleva a que está convirtiéndose la economía occidental en una economía a dos velocidades, casualmente donde la geopolítica está mirando un vasallaje en la decisión y un liderazgo en la decisión. Europa, Reino Unido frente a Estados Unidos bien arriba, marcándonos un crecimiento, GDP now de la Fed Atlanta por encima del 3%, economías europeas pseudo deprimidas, llamando economías europeas también a Reino Unido, ¿no?, por encima. De tal manera que vamos a ver esa economía a dos velocidades empieza a ser un problema para los analistas, para los economistas, que ven que ya hay una perspectiva de bajada de tipos en Europa y que Bostic de la Fed dice que aún queda. ¿Cuál es el principal beneficiado que todavía no está terminando de ver de gran manera? Sin ningún lugar a dudas, el dólar. Sin ningún lugar a dudas, el dólar. De tal manera que vamos a ver cómo esa perspectiva de bajada de tipos en Europa y ese movimiento de la Fed que ya apuesta al mercado que no haya descenso de tipo de interés hasta diciembre, estaremos en Negocios Televisión en la reunión de la Fed de la semana del 10 de junio en Nueva York. Siguiendo el detalle, por cierto, se lo aviso ya, se lo adelanto ya, que estaremos esa semana, la del 10 de junio, ese miércoles, yo creo que es 12 de junio. En la reunión de esa semana del 10 de junio estaremos en Nueva York y haremos programación especial también el 6 de junio desde Frankfurt. No nos dejan llevar tracas, ¿no?, así valencianas, no nos dejan llevar allí para cuando anuncie que va a bajar los tipos de interés, pero bueno, algo haremos, algo liaremos allí en la puerta del Banco Central Europeo, intentando que tampoco nos detengan, es decir, que no llevaremos tracas y petardos, pero algo haremos en la puerta del Banco Central Europeo interesante para vivir esa reunión de la Reserva Federal y que se acuerden de nosotros, ¿no? Hay medios españoles, siempre nos dicen, cuando vamos para allá o cuando voy para allá, me dicen, la que va a liar ahora. Pues que se preparen para el 6 de junio y estaremos en Nueva York siguiendo, sé que la reunión es en Washington, pero nosotros estaremos en Nueva York, siguiendo desde el entorno de Wall Street esa reunión de la Reserva Federal, porque ahí se va a ver muy claro ya el momento de, vamos a ver, si hay un decoupling claro entre las dos economías, hay un decoupling claro entre la economía estadounidense y las economías europeas, Europa y sobre todo Reino Unido, en un entorno donde empieza a verse que la demanda interna, es decir, el consumidor, lo han apaleado, económicamente hablando. En los últimos 2 años, inflación, energía, bueno, y que empieza a verse unas ventas minoristas que le dice, gasta tú, ¿no? Ya que tienes tanto imprimiendo, gasta tú. Por lo que Bostic ya ha dicho que va a ser que no, por lo que ya las apuestas se van a diciembre. Han pasado o pasarían las elecciones estadounidenses y a partir de ese pase de las elecciones estadounidenses, de que hayan pasado ya, llegaría el momento de una reducción de tipos. Aún así, vamos a verlo bien desde Estados Unidos en esa reunión, de la próxima reunión que será la semana del 10. El otro punto fundamental viene con lo que les decía, este movimiento de recorte de tipos de la FED en diciembre ha llevado a un recorte de acciones, de precio de las acciones y de las divisas también en Asia durante toda la noche, vienen los futuros también en negativo y hay una
un sentimiento de que vamos a cerrar la segunda semana en Europa en negativo. Vela, segunda, roja, en negativo. Cuidado que no empiece a marcarnos que hay un pequeño cambio de tendencia de cara a verano para luego ya hacer el sprint de cara a las elecciones estadounidenses. Euribor, a mí me parece una de las claves fundamentales, sobre todo para los que vayan a renovar la hipoteca en junio y en julio. Sobre todo en julio. Euribor podría terminar mayo por debajo del 3,7 y propiciar la mayor caída de hipotecas desde 2021. Vamos a ver el último dato de mayo para ver cómo termina de cerrarse, pero ese movimiento, si está por debajo del 3,7%, ya les digo, propiciaría la mayor caída de hipotecas, es decir, del precio para quien vaya a renovar desde 2021. Y Olaf Scholz, les decía, les comentaba la portada de Time, donde es protagonista Milei. La otra gran entrevista en los semanales viene del lado de Olaf Scholz. Dice que defender a Ucrania de la agresión rusa es una inversión indispensable, les repito, es una inversión indispensable en la seguridad de Europa. Y dice que hay que poner todo el presupuesto necesario, todo el dinero necesario, todo el apoyo necesario para que no se entre dentro del territorio europeo, entiéndanme, no pase de Ucrania a la zona más a la que ya es Europa. En esa entrevista. Y dice, hay que frenar ya. Por lo que plantea un movimiento, un posicionamiento de no es apaciguamiento, como pueden ver en la expresión, porque dice es indispensable, ¿no?, esa inversión en la seguridad europea para defender a Ucrania de la agresión rusa, pero marca en la entrevista distancias con Macron, porque dice que no apoya que haya una disuasión nuclear, dice. Yo opino que hay que dar todo el apoyo posible a Ucrania en el territorio para que pelee, para que luche, para que consiga recuperar el terreno perdido, para que Rusia no avance, porque es una inversión indispensable en la seguridad de Europa, pero y marca el frente opuesto, ¿no?, o las diferencias frente a Macron, frente a Francia, dice, pero no entiendo que tengamos que hacer una disuasión nuclear. Es decir, coger una parte de la potencia nuclear francesa, son las únicas armas nucleares que hay en Europa, eso lo saben, es las únicas armas que hay. De tal manera que dice, oiga, no creo que tengamos que amenazar, que disuadir nuclearmente a Rusia. Planteando algo así como una disuasión no parece ser, en este caso, nuclear, un elemento o un camino que pueda servir. Como ya estamos en ese mundo en guerra, entremos en las claves del mundo en guerra. Primero un vistazo a lo que está sucediendo alrededor de Israel y Hamas. Ha lanzado varios ataques en la franja de Gaza en medio de una creciente presión internacional para el alto al fuego. No es nada nuevo, venimos con esto desde hace meses ya. Y a partir de ahí, a mí sí me parece que hay varios aspectos en la guerra de Ucrania, aparte del que hemos visto de Olaf Scholz, que son importantes. Por un lado, Polonia ya ha respondido a Ucrania alrededor de que estudia esa petición de Kiev para que sus socios, dijo Ucrania, le ayuden a derribar misiles rusos. Eso decíamos ayer en el programa, digamos, más cerca de Polonia, ¿no?, de todo ese trabajo para detener o derribar misiles rusos desde fuera del territorio ucraniano. Ha dicho Polonia que no hay una decisión tomada, pero lo que tienen aquí textual por parte del ministro de Asuntos Exteriores dice se está estudiando desde el punto de vista legal y técnico para ver de qué manera se puede responder a la petición de Kiev, de Ucrania, de que sus socios le presten o le dejen o vean la manera de que a Polonia y otros países puedan darle armamento, llegar antes y, por tanto, utilizarlo para derribar misiles rusos. Rusia dio ayer el movimiento de boomerang alrededor de la confiscación de activos. Dijo que confiscaba en un reglamento, una ley, activos de Estados Unidos en Rusia, y dijo que era por acciones poco amistosas de los Estados Unidos de América. Dijo, por acciones poco amistosas de los Estados Unidos de América, no es baladí, ¿no? O no aparece en la terminología baladí que haya añadido de América, ya saben por qué, ¿no? Por el entorno europeo también, de ese movimiento de los Estados Unidos de Europa. Rusia confisca, le da el movimiento al boomerang, ¿no?, para devolverle también la confiscación de activos
y lo va a hacer en todos los activos que vea que en Rusia son estadounidenses y que pueda levantarlos. Rusia advirtió contra el uso de armas occidentales para atacar a su territorio. Saben que ha hecho 2 peticiones Ucrania. Una, que se derriben misiles desde fuera del territorio ucraniano por parte de sus socios, de sus aliados, y por otro lado que le permitan que los misiles que le den, por ejemplo, Estados Unidos, puedan llegar a territorio ruso para atacar en Rusia. De tal manera que Rusia no pueda estar solo pendiente de que le ataquen en la línea de frente, sino de mirar atrás. Y entonces cuando ataquen atrás, Rusia tenga que girarse, despreocuparse del frente y pueda venir un movimiento de ofensiva por parte de Ucrania. Dice Rusia que el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso supondría una escalada. Hoy, precisamente, que Estados Unidos va a anunciar el envío de nuevos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, además de artillería de alta demanda. Veremos a ver cuánto es el paquete final, se va a conocer durante la jornada y se va a ver de qué manera ese paquete puede ayudar. Fíjense en gráficos, tenemos un par de gráficos alrededor de la jornada. El precio medio de la venta de viviendas en Estados Unidos, según Redfin, se marcha a un precio histórico. Histórico. Ven ahí en ese gráfico 2021 cómo se comportó, al alza. 2022 que tuvo ese movimiento de subida y esa caída posterior. 2023 que hizo hasta el verano un movimiento de subida y se lateralizó. 2024 que va como una bestia. Arriba. Precio medio de una vivienda en Estados Unidos, máximo histórico, $387.600. Máximo histórico. ¿Qué está causando el sobrecalentamiento en el mercado inmobiliario en Estados Unidos? ¿Y por qué la gente dice, bueno, cómo va a ser esto la misma crisis que la otra? Bueno, que es diferente. ¿Qué es lo que está provocando este sobrecalentamiento de los precios? Que hay unos tipos de interés tan elevados que han cogido a una parte de los compradores o de los vendedores del sistema inmobiliario ya dentro en unos tipos mucho más bajos y que dicen, yo estoy al 1 o al 2. ¿Yo por qué me voy a mover en este entorno? Ya bajarán los tipos y si no, me arreglo en la casa, pero no me muevo. De tal manera que hay escasez. Y esa escasez está llevando a este aumento de los precios year over year, dice Redfin, del 4%. De tal manera que nos está llevando a una situación complicada, sobre todo para clase media, que está viendo como el precio medio es de $387.600. En un movimiento en el que 300.000 ya estaba marcando un camino de dureza alrededor de cómo ese precio dolía, ¿no?, al comprador. Entonces, que dicen, no, bueno, pero si ha subido tanto el precio la gente sigue comprando. No. Ahí está el gran error sobre lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. No hay suficiente vivienda. De tal manera que va un comprador a comprar y dice, venga, que quiero ver un montón de viviendas, a ver cuál me gusta. Y dice, quita el montón. De tu expresión, quita el montón. Ponte a ver alguna vivienda y a ver si te cuadra. Ay, tampoco me cuadran, me espero. Y además tienes otro elemento, lo tengo que comprar a estos tipos, que son históricamente altos en las últimas décadas. De tal manera que hay un estrangulamiento en el sector inmobiliario. Por lo que, cuidado, cuando el estrangulamiento pase porque los tipos bajen, que es lo que nos encontramos debajo. Ahora mismo es una marea enorme que está cubriendo toda la orilla del mar. Y no sabemos cuándo venga para atrás el mar, como pasa mucho en Cádiz, ¿no? De repente tienes allí para jugar al fútbol 20 kilómetros, no tanto, pero una exageración. Cuando pase ese mar, ¿qué hay ahí? Y entonces veremos si lo que hay ahí abajo es suficiente o no para un entorno en el que los precios puedan tener un problema en el sector inmobiliario, que ahora mismo, como lo ven aquí, están en máximo histórico. Ojo que tenemos última hora importante alrededor de la conferencia sobre Ucrania en Suiza, que yo ya no sé cómo llamarla, pero bueno, la cumbre de Suiza, o que la cumbre de paz de Suiza. Es probable, dicen los medios anglosajones, que Biden finalmente no participe en la conferencia sobre Ucrania en Suiza, que se va a celebrar los días 15 y 16 de junio, según Bloomberg. En estas fechas, además, el presidente estadounidense tiene previsto recaudar fondos para su campaña electoral. Según Bloomberg, la vicepresidenta Kamala Harris tampoco.
irá a Suiza. Ojo, porque es un golpe muy importante a la cumbre, a la conferencia sobre Ucrania en Suiza, donde se habían puesto muchas esperanzas en Europa y también en Ucrania alrededor de un apoyo occidental tan fuerte que llevara a Rusia a un entorno de negociar, un entorno de paz. Es probable, dice Bloomberg, que Biden finalmente no participe en la conferencia sobre Ucrania en Suiza, que se celebrará el 15 y el 16 de junio, dice Bloomberg. Y, según Bloomberg, la vicepresidenta Kamala Harris, tampoco irá a Suiza. Un par de gráficos antes de ver la fotografía con Fran Ruiz alrededor de ese ETF de Ethereum, de Ether. Precio medio de la vivienda, nos deja una fotografía de, vamos a ver qué pasa luego. A partir de aquí, este gráfico de China, donde se ve el gráfico de Bloomberg alrededor de las mayores retiradas bancarias de la historia el mes pasado, de poco menos de 4 billones de yuanes. El gráfico asusta, alrededor de lo que puede estar viendo también China, de un movimiento de salida, de retirada bancaria. El mayor de la historia. El mayor de la historia. De poco menos de 4 billones de yuanes, dejando a la economía china ahora mismo en una situación de empezar a ver cómo puede funcionar, sobre todo esa demanda interna. La clave fundamental del día viene alrededor de esa comisión, de esa SEC, de esa Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, aprobando esa solicitud de la Bolsa de Nueva York, del Nasdaq, del CBOE, para admitir a cotización ETFs vinculados a Ether. Fran Ruiz, analista de mercados. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.